Vamos a aplicar el primer principio aire húmedo. Comenzamos por hallar expresiones analíticas para las variables de estado intensivas que aparecen explícitamente en las ecuaciones de balance de energía del primer principio. Esto es energía interna y entalpía. Halladas las expresiones para una, serán válidas para la otra con solo sumar o restar el producto de la presión por el volumen específico. De manera que desde este punto de vista sería indistinto ocuparnos de una o de otra. Sin embargo, en todas las tablas y diagramas que se usan en la técnica, la variable intensiva consignada es la entalpía, y esto tiene una razón de ser. Si recapitulamos lo que vimos para sólidos y líquidos, para gases y para vapores, vemos que la variación de entalpía es igual a la cantidad de calor intercambiada en una evolución a presión constante en sistemas cerrados. Y en sistemas abiertos, en régimen permanente, modo que usamos muy frecuentemente para analizar sistemas termomecánicos, instalaciones termomecánicas, en ausencia de variaciones significativas de energía cinética y potencial gravitatoria y en ausencia de trabajo de circulación, la variación de entalpía es igual a la cantidad de calor intercambiada. Y los dispositivos termomecánicos en los que no hay trabajo de circulación y tampoco hay variaciones significativas de energía cinética o potencial gravitatoria son muchos. Las cámaras de mezcla, los separadores de líquido, los intercambiadores de calor, las válvulas de expansión, en todas ellas Q es igual a la variación de entalpía. Y en los dispositivos termomecánicos destinados a producir trabajo de circulación, la evolución suele ser adiabática, en cuyo caso, en ausencia de variaciones significativas de energía cinética y potencial gravitatoria, la variación de entalpía en sistemas abiertos en régimen permanente pasa a ser igual en valor absoluto al trabajo de circulación cambiado de signo. Bien, por esa razón la entalpía es la variable consignada en los diagramas y en las tablas utilizados en la técnica. Nosotros vamos a hallar expresiones analíticas ahora para la entalpía de aire húmedo en equilibrio. Repasemos cuáles son las condiciones, las situaciones posibles de equilibrio en aire húmedo. En equilibrio a cierta presión y temperatura, imaginamos la presión sostenida por un ambiente externo, del cual nuestra mezcla está separada por un émbolo, y en equilibrio con la temperatura externa exterior, una forma de equilibrio posible es aire húmedo en una sola fase, con una humedad absoluta que definimos como el cociente entre la masa de vapor y la masa de aire seco. Utilizamos el subíndice V corta para vapor y AS para aire seco, como hicimos cuando vimos aire húmedo. Esto es una mezcla de dos sustancias puras, dos componentes en una fase, 3 grados de libertad. Presión, temperatura y humedad absoluta definen el estado de equilibrio de esta mezcla de gases ideales. Este es el modelo que vamos a utilizar. Tenemos que hallar una expresión analítica para la entalpía del aire húmedo en estas condiciones. Al decir que tenemos que hallar una expresión analítica para la entalpía, estamos implícitamente indicando que vamos a asignarle valor absoluto a la entalpía
asignándole algún valor arbitrario en un punto arbitrario. Esto vamos a hacer, esto es lo que hacen las tablas y diagramas que se usan en la técnica. La otra situación de equilibrio posible, a esta situación de equilibrio la llamamos 1. La otra situación de equilibrio posible, decía, es, supongamos, la misma presión y temperatura, pero el aire saturado de humedad. O sea, que en el caso más general tendremos también agua en fase líquida. Recordemos que en nuestro modelo de aire húmedo, la fase líquida solo contenía agua, no tenía aire. La mezcla se daba solo en la fase gaseosa. En este estado de equilibrio, el aire está saturado de humedad, X es igual a XS, y tendremos un estado de equilibrio aquí y un estado de equilibrio distinto para el agua. Distinto porque mientras que el vapor de agua en la fase gaseosa está sometido a su propia presión por comportarse como un gas ideal, está en el volumen que ocupa como si estuviera solo, el agua en fase líquida está sometida a la suma de las presiones del aire seco más el vapor de agua. Y en el rango de valores que más frecuentemente vamos a utilizar, la masa de aire es mucho mayor que la masa de vapor. La presión del aire seco también es mucho mayor que la presión de vapor. Bien, tenemos tres situaciones de equilibrio distintas. Vamos a recordar ahora en los diagramas de equilibrio cómo se representan estas situaciones. El diagrama PV, dibujamos una parte de la campana sigue para allá, estamos lejos del punto crítico. Si vamos a graficar la recta triple, esta es la presión triple. En el diagrama presión-temperatura, este es el punto triple, y ubiquemos estos tres estados en este diagrama. El estado 1 corresponde a un X, a una humedad absoluta, por debajo de la humedad absoluta de saturación. De manera que si esta es T, el punto estará por acá. Porque esta será la presión de vapor saturado. Si este eje es el eje de presiones, este es el eje de temperatura, esto es PBS, que podemos trasladar acá. Esta será la presión de vapor saturado. La presión total, P, la tenemos que ubicar por arriba. Este diagrama ya está muy distorsionado porque en rigor la diferencia entre P y PBS debería ser mucho mayor. Pero para el análisis cualitativo nos es suficiente. Esta horizontal desde aquí nos marca la presión de vapor. Esta, la temperatura para la cual, para la misma presión total, la presión de vapor resulta ser la presión de vapor saturado, era la temperatura de rocío, que será esta de aquí. Esta es la temperatura de rocío que en el diagrama PT encontramos ahí.
si esta es la presión de vapor saturado, a la temperatura T, esta es la isoterma T, y por lo tanto nuestro punto 1 se encuentra aquí. Esta es T. Si la situación de equilibrio es esta, el aire está saturado de humedad, o sea que la presión de vapor aquí es la presión de vapor saturado. Este será el punto 2 en el diagrama PT, este será el punto 2 en el diagrama PB, porque el agua en fase gaseosa que se encuentra en la fase gaseosa de esta mezcla en la que están los dos componentes, el agua en fase gaseosa está en condición de vapor saturado, o sea, sobre el borde derecho de la campana. Y nos falta ubicar al agua líquida. Al agua líquida está la temperatura T, pero la presión P total, o sea, el agua líquida está en este punto, 3.